Bien, hola a todos y todas. Estamos con Gabriela Iribarren. Gabriela es actriz, directora de teatro, militante social, militante política y un montón más de etcéteras, que ya ahora puede profundizar un poco más en nuestra invitada en el día de hoy. Y vamos a estar hablando de distintos temas. A mí particularmente me interesa empezar por uno y después que la deriva nos lleve a donde nos tenga que llevar, pero bueno, primero vos como actriz, digamos, y como persona del mundo del teatro y del arte, cómo afectó vivimos justo en un momento donde se cerraron todos los espectáculos teatrales, recién ahora creo que se amagó con que se iba a abrir, pero también como bastante tarde, se abrieron primero los shoppings, se abrieron primero, no sé, muchos lugares de concurrencia masiva, y todavía los teatros y varias expresiones, y bueno, incluso la música, ¿no? Los toques tampoco han sido habilitados. Bueno, ¿cómo se ha vivido el mundo de la cultura esto? Ha pegado bastante fuerte, pensé en mucha gente que vive de eso, y bueno, ¿cómo se han rebuscado en este tiempo, digamos? Bueno, la verdad que al igual que otros sectores de la población, hemos vivido todo este momento, estos casi 5 meses, con mucha zozobra. Nuestro medio, digamos, toda la cultura en general, ¿no? Partiendo de ese concepto antropológico de que la cultura abarca muchas expresiones del pueblo, digamos, o de los pueblos que hacen a nuestra identidad, pero está haciendo foco en este caso en las letras y sobre todo en las artes, ¿no? Todas las artes plásticas, las artes visuales, las artes escénicas. Pertenezco al mundo de las artes escénicas, que son aquellas que no tienen, no se configuran como industrias, ¿verdad? Por lo cual su supervivencia depende de los actos en vivo, y en ese sentido haber tenido cerrada la actividad durante tantos meses a un sector que ya tiene sus fragilidades, lo ha fragilizado aún más, y la realidad es que tenemos miles de compañeros y compañeras en un estado de precariedad muy grande, para lo cual hubo que, al igual que con otros sectores, poner en marcha una batería de herramientas paliativas que surgen de la solidaridad, que tiene que ver con la alimentación básicamente y con resolver algunos problemas básicos bueno, de atención médica, medicamentos, en fin. Es una población, la nuestra, muy diversa, y en ese sentido, bueno, a través de nuestras instituciones sindicales, nos hemos organizado para poder ayudar a paliar la situación, porque la verdad que lo que ha venido como apoyo del Estado ha sido totalmente insuficiente para el nivel de problema agudo que se presentó en el sector, ¿no? Es decir, que estamos, digamos, en una asamblea permanente, todos los sectores de la cultura, tratando de organizarnos, tratando de estar muy unidos y unidas en nuestra diversidad, porque, o sea, hay muchas formas de trabajo en nuestro sector, por lo tal hay muchas formas también de producción, y no todos y todas estamos en las mismas condiciones. Entonces hay que atender como todas las particularidades y tratar de paliar, y bueno, y a su vez reclamar ante las autoridades la toma de conciencia de esta situación. Somos un sector que hemos tenido prohibido el trabajo, más allá de la pandemia y de todos los cuidados, es decir, por un decreto del Ejecutivo nosotros teníamos prohibido trabajar. Y bueno, ahora parece que esta situación se está destrabando con la aprobación de los protocolos para iniciar las actividades, pero bueno, protocolos sobre los que todavía hay que seguir trabajando, porque en algunos casos inciden directamente sobre la libertad artística, y eso es algo que nosotros debemos preservar y cuidar, y bueno, y es una zona que nos hace poner un poco intransigentes, en el sentido de que es la libertad plena del ejercicio de nuestra profesión y de nuestro arte, ¿no? Que es eso. Entonces, es un tema delicado que lo estamos llevando con mucho diálogo, y tratando de reflexionar y negociar y hacer comprender sobre todo al sistema político lo que esto significa. Me imagino además que debe ser un sector con muchos trabajadores que no necesariamente están formalizados o que si no están trabajando no tienen amparo de un seguro, del seguro de desempleo, por ejemplo, ni del seguro de paro, ¿no? Me imagino que hay muchos Claro, trabajadores por la cuenta o muchas personas que trabajan en una situación
bastante precaria, si se quiere decir, o Sí, en términos de relaciones laborales por lo menos precaria en ese sentido, ¿no? O sea que mientras no sí. estés trabajando hay un problema de sustento real, ¿no? No. Totalmente, sí. Fíjate que nosotros, bueno, si bien logramos ya hace unos cuantos años la ley de seguridad social para el artista y los Ujú. oficios conexos, eso no siempre es aplicable. En general, la realidad del sector que se basa en el multiempleo, que se vive de pequeños trabajos y múltiples, y bueno, algunos pueden aportar a la seguridad social porque son contratos en el área, por ejemplo, de la publicidad o bueno, o con organismos del Estado que te contrata con todas las normas, pero que después hay todo otro conjunto de compañeros y compañeras que trabajan, sí, de manera informal. Entonces, eso complejiza la situación, ¿verdad? Porque bueno, también poder hacer, a veces la figura patronal no está clara, Claro, porque hay sí, muchos sí. trabajos de autogestión y cooperativos, entonces eso complejiza la situación e hizo que un sector muy importante de nuestro medio quedara en un estado, como tú Claro. bien decís, de total fragilidad a nivel del respaldo que puede tener de los diferentes subsidios o diferentes, digamos, beneficios sociales que se pueden obtener cuando se está regulado, ¿no? Contratado con regulación. Es así, y bueno, nos pone un poco de frente con nuestras fragilidades, que en términos de normalidad, bueno, Sí. se llevan y siempre se están tratando de buscar soluciones, pero bueno, en este medio, en estas circunstancias, en esta coyuntura, eso realmente tocó fondo muy rápidamente, ¿no? Así que Y, bueno, estamos y en complicados. y en el medio de todo esto, la LUC, así, ¿no? En el medio de toda esta cuestión, de repente hay un cambio total, un ajuste total, votado ahí sin. Porque no es menor también digamos, que el mundo artístico no haya estado activo en ese momento, digamos, es un momento eh, bastante excepcional para votar una ley de ese tipo de características, ¿no? Que cambia tanta cosa y con una posibilidad real de expresión disminuida, por lo menos, ¿no? Por lo menos Sí, disminuida. totalmente. No, la LUC, sin lugar a dudas, es muy preocupante porque es una ley, bueno, primero es una ley que para proponerse usa un recurso, ¿verdad?, que es privativo del Poder Ejecutivo, que es la declaración de urgencia, es una herramienta especial. Nosotros entendemos que el tema de la declaración de urgencia no es tal, es decir, que se usó una herramienta no no de forma apropiada. En realidad la urgencia sería la pandemia y hubiera estado bien que se hubiera usado esa herramienta para generar una ley que atendiera esa urgencia, pero no para implementar un plan de gobierno que en definitiva toca 60 leyes que proponen en algunos sentidos cambios estructurales de la conformación del Estado en un medio como, en un momento, como tú bien decís, donde la participación de todas las organizaciones, los tiempos de tratamiento de cada tema no fueron los adecuados, porque estás tocando aspectos muy profundos del sistema. Entonces, bueno, eso fue un problema, además también en un momento de una desmovilización natural, porque Claro. el tema de tener que estar, bueno, tomando los cuidados necesarios para atender la pandemia, hace que la gente no se pueda movilizar de manera libre, digamos, y eso, bueno, va un poco de cara con lo que es el objetivo de tocar todos estos temas a nivel parlamentario que involucran a toda la sociedad, involucran temas importantísimos como la seguridad, la educación, el medio ambiente, no sé, bueno, todos los temas que conlleva, y eso realmente es muy preocupante y bueno, y la verdad es que vemos que también, aparte del mecanismo que se utilizó, que entendemos que no era el que correspondía, también lo que toca, o sea, las modificaciones que incluye, entendemos que son regresivas, que son represivas, y bueno, y eso es, y en algunos casos inconstitucionales, ¿verdad?
eso es realmente preocupante porque va a afectar la vida de toda la sociedad, porque introduce cambios estructurales y bueno, y eso también es algo que sobre lo que tenemos que reflexionar, tenemos que discutir en un momento donde la capacidad de movilización está cada vez menos, pero está cercenada de alguna manera, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. ¿Y qué lectura haces vos de, digamos, bueno, tenemos la LUC, ¿no? Ya está, ya es un hecho, un dato de la realidad. ¿Cómo ves vos el movimiento social, el movimiento popular en general? ¿Cuáles son los debates o al menos las cuestiones que habría que instalar o qué hacer, digamos, frente a la LUC? Y también qué evaluación haces en este caso de la oposición política, digamos, que algunas partes de algunas cosas la votó, no se ha pronunciado fuertemente a favor de un referéndum, pero bueno, hay quienes dicen que están esperando que, digamos, el movimiento social apalanque un poco eso. ¿Cómo ves ese escenario, ese tablero? Bueno, a mí me parece que en relación al movimiento social, yo veo un movimiento social muy activo, movilizado, presente, alerta. Eso me parece que es algo de los aspectos muy positivos de este momento, en los diferentes ámbitos, ¿no? Desde la cultura, el feminismo, bueno, los temas raciales, bueno, todas las causas sociales que en realidad deberían ser, o por lo menos así lo entiendo yo, acompañadas o deberían ser, digamos, escuchadas muy atentamente por el sistema político, sobre todo de la izquierda política, ¿verdad? Que desde mi concepción deberían ser como la herramienta política para llevar esas voces a los ámbitos de poder y de decisión, ¿verdad? Creo que esa relación entre la izquierda política y el movimiento social se ha visto un poco, no sé si deteriorada es la expresión, pero como diluida, y creo que ese es un punto muy interesante sobre el que reflexionar para restablecer ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que no le quita la independencia al movimiento social, pero que sí le pone al sistema político la responsabilidad de deberse a sus principios básicos, que es en definitiva llevar la voz de las causas populares a los ámbitos de poder político, ¿verdad? A mí me parece que ahí hay un trabajo muy interesante para realizar en estos años, que tenemos que encontrar que ese vínculo fluya de alguna manera sin quebrar ningún tipo de principio de nadie y que es un elemento vital para lo que podamos transformar, ¿verdad? Hay un poco en tema, por ejemplo, de cómo el Frente Amplio se paró frente a la LUC, a mí me parece bueno, que no estuvo mal, yo no lo veo como una contradicción, el hecho de haber tratado de mejorar esa ley que iba a salir de forma afirmativa, la votaran o no se votara o no se votara, ¿verdad? Eso es una realidad, así lo establece la ley. Me parece que ese esfuerzo fue positivo, el hecho de haber sacado, bueno, todos los aspectos de privatización puros y duros que allí se presentaban, parece bueno, y tampoco lo veo como algo contradictorio que una vez aprobada la ley, la propia fuerza política se ponga a considerar la posibilidad de derogarla. No me parece algo contradictorio como muchas veces se ve o lo ven otras personas. A mí me parece algo coherente, me parece que la tarea de los parlamentarios era trabajar en eso, y las parlamentarias, ¿verdad? Tratar de que eso que iba a ser aprobado de cualquier manera saliera lo mejor posible, y que una vez aprobado, no lo veo como algo incoherente, tratar de marcar los aspectos por los cuales esa ley debe ser derogada. La verdad me parece algo muy lícito. En ese sentido también me parece que, bueno, tal vez podría tener un rol más activo la izquierda uruguaya, el sistema a nivel político, el Frente Amplio, por ejemplo, en cuanto a la iniciativa de promover un referéndum, si bien, bueno, la decisión ha sido esperar un poco el pronunciamiento del movimiento social en ese aspecto, que parece como orientado a generar un referéndum, pero donde todavía hay mucha discusión y debate interno y todavía no está, digamos, tomada una resolución. Pero creo que, bueno, que creo que las dos cosas tienen que ir acompasándose y trabajando cada una en su ámbito, ¿no?
que es, me parece a mí, lo más orgánico, lo más lógico y lo más coherente de un partido con una ideología progresista de izquierda y un movimiento social que se manifiesta también haciendo política de un modo mucho más profundo, tal vez, ¿no? Bien, sí, yo coincido con esa idea este, de que no es contradictorio, digamos, haber votado algunos aspectos, incluso haber reformado, digo, que es el camino y que, o sea, claramente, sin esos votos igual salía la LUC, o sea, Que salía afirmativa, a sí, diferencia de las otras leyes, que de pronto, por no ser votadas, salen igual, pero no afirmativamente, esta ley iba a salir afirmativa. claro. Entonces, la Sí, tarea de, yo creo, sí, o todo lo sea, que puedas tampoco puedo mejorar decirte, o minimizar, lo tenés que y hacer, sí, eso es clarísimo. y sí, 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 es una eso. tarea, es un trabajo, ¿no? Sí, 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 En claro. es, En ese sentido eh, es claro. Y, pero más en el sentido de, hay quienes dicen, ¿no? Que se corren grandes riesgos de no, digamos, o sea, que llevarlo a referéndum sería un error porque, digamos, se corren grandes riesgos de perder. Que con el escenario como está ahora, uno podría pensar que eso tiene cierto grado de realidad, ¿no? Se corre el riesgo de perder realmente, aunque uno nunca sabe después, digamos, también las circunstancias pueden variar de acá a un año y medio, que es lo que dura entre la juntada de firmas y tal. Pero bueno, ese escenario, el escenario de la pérdida, ¿cómo, que es un escenario de pérdida pero, o es un escenario de pérdida pero dejamos algo organizado? O sea, en el escenario de resistir a estas derechas que están todas juntas ahora. ¿Cómo visualizás eso? bueno, yo creo que hay que comprender ambas lecturas, hay quienes, esto que tú decís, ¿no? Hay quienes dicen que la pérdida de un referéndum sería validar que quedara más. Yo entiendo que no, entiendo que bueno, que la historia de la lucha, del movimiento social y político, el riesgo de ganar o perder está siempre, es parte del juego democrático, ¿verdad? Y que a mí me parece que, bueno, es una posición personal, ¿no? Pero siempre creo que las cosas hay que lucharlas, y que no hay, o sea, creo que se pierde cuando se pierde, pero no antes, y a mí me parece que vale la pena hacer una movida, si logramos, obviamente, un consenso o un acuerdo básico, por supuesto, no de manera voluntarista, pero si se logra un acuerdo, bueno, el riesgo de perder es un riesgo, pero creo que el luchar tiene mucha fuerza también y vale, no solo materialmente, sino simbólicamente también, ¿verdad? Nos mantiene movilizados, nos mantiene pensantes, nos mantiene críticos, nos ayuda a tomar acciones políticas concretas, ¿no? Políticas, digamos, no partidarias, acción política inherente al ser humano, ¿no? Que es el hablar con el otro, el generar una conciencia, en analizar los temas de manera crítica. Creo que todo eso enriquece una sociedad. Y bueno, si se pierde, va a seguir vigente. Y si se gana, va a ser un triunfo muy importante. Creo que las cosas siempre hay que pelearlas en la historia de la izquierda internacional y del movimiento social y de las causas sociales. Ningún espacio fue concedido ni regalado. Hubo que lucharlo siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Eso ha cobrado millones de víctimas, mártires, son más las derrotas que los triunfos, pero sobre esas derrotas es que se construyen todas las victorias de todo ese movimiento. Y creo que eso, la acción política, la acción social, son la base de la lucha por la conquista de un mundo que uno pretende que sea justo, igualitario, libre, ¿verdad? Eso creo que hay consenso en ese espíritu político de parte de todo, de las organizaciones sociales y de las políticas de izquierda o progresistas. Entonces, a mí me parece que vale la pena si es que logramos un acuerdo como bastante generalizado. Eso sí es como que es lo que está en la base y sería como lo más importante de obtener en estos momentos de debate y de discusión del tema, ¿no? Creo que el ganar o perder, bueno, después son circunstancias inherentes a toda lucha, ¿no?
pero creo que vale la pena, esa es mi visión personal. Bien, y hay quienes dicen también, en esto de discutir un poco el escenario, que también está por delante, viene, bueno, la ley presupuestal, viene la reforma de la seguridad social, digamos, cómo balancear esos temas, o cómo, digamos, esa idea de no dispersar luchas en distintas cosas, sino, bueno, elegir cuál batalla dar y cuál no. En fin, digo, también es otra lectura ahí que yo te digo cosas que yo he escuchado, no ninguna que es con la que No, me está case. bien, sí son los... Este, pero digo, Sí, la ley de presupuesto tiene un tiempo finito para, o sea, a ver, quienes estamos de alguna manera posicionados en la izquierda, esta realidad no nos sorprende, ¿verdad? Esta realidad nosotros la preveíamos, es decir, nos duele, pero no nos sorprende y sabemos que, bueno, hay 150.000 personas comiendo en ollas populares, hay un recorte ya del 11 de marzo del 15% sobre todas las partidas de los ministerios, sacando algunas excepciones. Ahora se viene todo otro recorte con la ley de presupuesto, porque esos 900 millones que quienes hoy están en el gobierno iban a recortar, los están recortando de todo lo que son las políticas sociales y bueno, toda la inversión que habían hecho los gobiernos anteriores, que si bien habían obtenido un déficit del 5%, bueno, también habían hecho una opción con una reserva financiera importante y la llevaban bastante bajo control, con créditos abiertos, o sea, en realidad lo que uno piensa hoy es que la situación va a estar peor, que quienes van a estar perjudicados van a ser siempre los más frágiles, los más débiles, los más vulnerados. Eso se va a profundizar, se va a ahondar. Es decir, que bueno, que tenemos, hay que usar, creo, todas las herramientas que el sistema propone para tratar de resistir esa situación y se resiste en la acción y en la lucha. Eso es mi manera de ver, ¿no? Es decir, analizar los temas y de alguna manera hacer un ejercicio intelectual, crítico y autocrítico para ver cuáles son las mejores soluciones, es válido siempre y cuando eso luego tenga una traducción en la realidad y en la acción real que podamos hacer quienes estamos desde nuestros distintos ámbitos de trabajo y de lucha. Entonces, a mí me parece que si bien hay que administrar los conflictos y ordenarnos y ver cómo se hace primero una cosa, luego otra, los tiempos, en fin, un orden, una organización, me parece que hay que hacer todos los esfuerzos para resistir a una situación que sabemos que va a ser muy complicada, sobre todo para un sector de la población que va a ir ganando en pobreza, en pérdida de derechos, en miseria, en una realidad que nos duele y que a la que no hubiéramos querido volver nunca, si bien entendemos que tampoco estábamos en la panacea, o sea, que quedaba todavía un núcleo duro de pobreza para erradicar y que tal vez los tiempos de estos 15 años de no haberlo hecho fueron tiempos que muchos y muchas consideramos muy lentos, pero que bueno, que la realidad hoy es la que es y que hay que tratar de que esos daños sean los mínimos posibles, ¿no? Ese es el esfuerzo, creo. vos dijiste al pasar ahí que digamos, iba a haber recortes presupuestales en todos los ministerios, ¿no? Y yo me animo a corregirte que en Me había todos menos corregido. en todos menos en defensa, Menos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí está, ahí tenemos otro tema, ¿no? Que es ¿qué es esto del nuevo, este poder militar que ahí a través de Cabildo Abierto vuelve a la escena? Algo que yo me acuerdo cuando yo era chico, que estaba, eh, no tan chico, pero era chico, estaba García Pinto, me acuerdo de la pintada de García Pinto, y era casi como un personaje o sea, más allá de que, bueno, el tipo de tenía una banca ahí de ficción. diputado, pero era una cosa ridiculizable, de ficción, era casi una cosa caricaturesca. Estaba ahí, pero era, no sé, tenía un lugar este, muy marginal, muy caricaturesco, y ese era, el techo era ese, ¿no? Te diría que estaba hasta sobre representado el techo que tenía. Ahora son 3 senadores, unos cuantos diputados, o sea, o sea, ahora claramente es mucho más de lo que era aquello, ya no da ni para reírse, ¿no? Con las barbaridades que dicen. Este, No, ¿cómo leemos es muy eso? interesante.
Y bueno, lo que pasa es que lamentablemente no hemos podido escapar a lo que ha sido lo que es una realidad mundial, ¿no? Del avance de las derechas en el mundo. No hemos podido ser excepción en eso, lamentablemente. Y bueno, eso realmente me parece que marca una bisagra histórica importante, ¿no? Como esos sectores como que podríamos calificar de ultraderecha, ¿no? O con de alguna manera una filosofía fascistizante en muchos planos, están dentro del sistema político, tienen representación parlamentaria, tienen voz, tienen voto, y sin lugar a dudas en esta coalición de gobierno que se ha hecho, están completamente integrados y además son un socio muy importante de gobierno. Entonces eso pone en brete a todo el sistema democrático en pleno, ¿verdad? Porque parte de los postulados de este sector son realmente reñidos con el sistema de derecho y bueno, y reivindican aspectos que creíamos superados, como el no reconocimiento de la figura del terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? Un negacionismo en relación a ese tema, digo, cosas que, como tú bien decías, resultaban como impensables hace muy poco tiempo atrás. Sin embargo, esos sectores estaban operando dentro de la sociedad y lo único bueno de este momento es que sean visibles, que estén visibles, que sean claramente detectados y que uno pueda ver también cómo los sectores de derecha o centro derecha también de manera inédita en el mundo, ¿no? Porque las derechas y los centros derechas se han cuidado muy bien de no aliarse con la ultraderecha en el mundo. Sin embargo, acá en Uruguay, quienes también levantan en el discurso un poco el paradigma de la democracia, están aliados con sectores que tienen sesgos antidemocráticos muy fuertes y que recién están, parece como aprendiendo de qué viene un Estado de Derecho, ¿no? Eso es como, bueno, algo muy, y que habla de nuestra sociedad también, ¿no? Habla de cómo hay un sector de nuestra sociedad que adhiere a este tipo de pensamiento y a través de ese pensamiento se manifiestan un montón de aspectos humanos que tienen que ver con la discriminación en todos sus aspectos, con el totalitarismo en cuanto al pensamiento, bueno, a muchas fobias, ¿no? A la homofobia, a los temas, a la porofobia, bueno, a muchos aspectos que de alguna manera sustentan este tipo de discursos políticos y que bueno, que hay que asumir que están en la realidad y que entonces también en ese sentido la izquierda o la centroizquierda tiene como una tarea muy importante de salir de alguna manera interpelar esos discursos y ahí también hay una acción política muy clara para trabajar, ¿no? Y bueno, nos pone en una situación muy complicada. Sí, incluso, no sé cómo la ves vos, pero la llave que tiene ahí Cabildo Abierto dentro de la coalición es bastante importante. O sea, la posibilidad de poner exigencias y hacerlas cumplir parecería te diría que dentro de la fuerza, sacando el herrerismo, que es bueno el que comanda el asunto, después yo creo que Cabildo Abierto es lo que tiene más chance, los que tienen ahí un poder más instalado para plantear cuestiones, ¿no? Yo planteo tener ministerio, tuvo el ministerio que tenía, de alguna manera ahora esto que está sonando, que es no recorte al presupuesto del Ministerio de Defensa, te da un poco la pauta, porque eso está bien que el ministro sea García, pero bueno, es claramente digamos, ese es claramente un favor del partido militar que está en el poder, ¿no? Y entonces, digamos, y parece que nadie les pusiera un límite, ¿no? Como que nadie, o sea, nadie le dice, no, no, muchacho, está hasta acá y acá me estoy mandando yo, así que esto, déjense de pavada. Como que no hay límites puestos ahí, ¿no? E incluso los que parecen poner los límites y moverlos terminan siendo ellos. Es bastante preocupante, por lo menos, ¿no? Sí, y compromete mucho el gobierno, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo,
también, claro, el gobierno está en un brete porque necesita a ese espacio, a esa fuerza política para gobernar. Hay una sociedad ahí que es fuerte, porque se traduce en el apoyo y la adhesión a un montón de aspectos que el gobierno quiere implementar, y el gobierno no termina tampoco de manifestarse en contra de estas apreciaciones que a uno le resultan insólitas, que no se ajustan a derecho, que no se ajustan a una mirada humanista de la realidad, ni comprende aspectos básicos como lo que significa el abuso desde el Estado, ¿no? Que lo niega. Entonces, realmente, por ejemplo, eso se traduce, a mí me parecieron gravísimas las afirmaciones del ministro eh, cuando de alguna manera criticó el juzgamiento de uno de los, por asesinato, ¿verdad? Sí, sí. De uno de los procesados, es decir, es muy grave eso, porque eso significa, está implícito allí, la negación de lo que significa el terrorismo de Estado y la negación de todos los acuerdos a los que Uruguay suscribió, acuerdos internacionales, ¿verdad? Leyes internacionales. Y eso no es una manifestación de cabildo abierto, eso es una manifestación del gobierno, y que además invocó una preocupación del presidente en ese sentido. Y además, como, como si todo, como para empeorar la situación, tenemos también grandes medios de comunicación que están realizando un blindaje al discurso de gobierno. Sí. Entonces, se hace como muy complejo poder debatir sobre esos temas y que esos debates lleguen a toda la ciudadanía, porque en definitiva quienes resolvemos somos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, está muy compleja esa situación. Es grave esta propuesta que lleva el presidente de la República de cabildo abierto como a modo de chicana para destituir al fiscal de corte, el hacer un colegiado ahí en la fiscalía, ¿verdad? Porque como no tienen los votos necesarios para la destitución, bueno, buscan una vía intermedia que puede tener un viso legal posible y que haría caer al fiscal de corte, y con ello también la Fiscalía de Derechos Humanos del fiscal Percival, la verdad que es quien está con mucha celeridad en este momento pudiendo actuar sobre causas presentadas por básicamente el Observatorio del Uso de Ibarburu, que han sido los encargados y las encargadas de armar las causas, ¿no? De todavía toda una población que no ha tenido las herramientas para poder presentarlas. Entonces, ante un avance a nivel legal y jurídico de todos estos temas, lo que vemos es una necesidad imperiosa de retrasar esto y de exterminar esta posibilidad. Y eso realmente es muy grave. Y no se puede dimensionar porque lo que sale como información y lo que sale como discurso no permite a la ciudadanía conectar con la gravedad del problema, ¿verdad? Entonces, la tarea se torna muy compleja, pero también se torna muy desafiante de quienes estamos de alguna manera militando por todas estas causas. Entonces, bueno, allí estamos, ¿no? ¿Y cómo ves digamos, la política de derechos humanos en los próximos, en este quinquenio, digamos? ¿Es posible pensar que se pueda sostener, digamos, todo lo que tiene que ver con la investigación y demás? Y todo ¿O no? eso depende, sí, depende como de poder sostener. Bueno, sabemos que hasta el 22 estaría el fiscal Díaz en funciones, y que, bueno, que todo lo creado en esta fiscalía seguiría trabajando y actuando. Después del 22, de no tener cabida esta propuesta de cabildo abierto, se elegiría otro fiscal de corte o otra fiscal de corte. Y eso habría que ver el signo, cómo va a ejecutar, cómo se va a comportar, o qué política va a tomar la fiscalía a partir del 22. Y por lo que vemos de la fuerza que se tiene en el Parlamento, lo más probable es que esa elección la tomen las mayorías parlamentarias, y sabemos que las mayorías parlamentarias son reaccionarias a este tema. Entonces,
en la mejor hipótesis, pensemos que en estos 2 años se va a tratar de acelerar y se va a seguir como en este camino, que yo lo veo como muy bien orientado, pero luego del 22 hay una gran incertidumbre también, puede también retroceder todo. Esperemos que Es no. compleja la situación, Sí, la sí, sí. realidad, Sí, y es compleja. los frentes abiertos, digamos, a batallar también son muchos, ¿no? Claro, En un panorama ahí por eso bastante. como que la organización política, los acuerdos, el diálogo, los puentes, o sea, también me parece que juega un rol importantísimo, por ejemplo, el mundo de los y las intelectuales y el mundo de la cultura en este momento como parte del campo popular. A veces, Mm. lamentablemente, a lo largo de los años, como que ha habido, como se ha disociado un poco, ¿no? El mundo de los y las intelectuales y el mundo del arte y la cultura de el sistema político partidario de izquierda. Eso en un inicio estaba todo, cuando se fundó el Frente Amplio, por ejemplo, en la carta declarativa está expresamente dicho, ¿no? Que los intelectuales y los creadores y las creadoras eran parte del movimiento popular y tienen un rol fundamental. Yo creo que tienen un rol fundamental en la elaboración de todos esos temas. Creo que somos quienes tenemos la tarea y la responsabilidad de la reflexión, de profundizar, del análisis, de generar documentos, de generar teorías, de generar hipótesis para ver cómo se articula con el sistema político, con el movimiento social, para poder superar este momento, que es un momento muy difícil. Y también para aglutinar fuerzas, porque no nos olvidemos que somos la mitad de la población, que estamos por lo menos representados o representadas en una expresión política progresista de izquierda. Eso no carece de valor, eso tiene mucho valor, y eso hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en juego, ¿verdad? Más allá de la autocrítica, que creo que es un elemento fundamental para la construcción, para el crecimiento, y que sin lugar a dudas ninguna organización de ningún tipo es perfecta, y también hay que derribar ese mito, ¿verdad? Que a veces se nos presenta como que todo tiene que ser perfecto, y si no es perfecto es desechable, y no es así. No, nada va a ser perfecto. No lo fue nunca en la historia de la humanidad, ni lo va a ser porque los seres humanos tenemos muchas imperfecciones y somos tan constructivos como destructivos y destructivas. Entonces, pero creo que la tarea es de los intelectuales y de los artistas, esa tarea de reflexión, esa tarea de poner en un escenario, en un documento, en un ensayo, en un estudio, en un pensamiento filosófico, ¿verdad? En poner la realidad en valor con un análisis crítico y una proyección creativa de pensamiento y de soluciones. Creo que la política partidaria carece de creatividad porque ha habido un poco un divorcio, una disolución en ese vínculo entre las políticas de izquierda y progresistas con el mundo de los y las intelectuales y el mundo del arte y la cultura. Creo que eso hay que amalgamarlo, tenemos que volver a relacionarnos de manera fluida y a poder abrir la mente recibir e introducir todos esos insumos, esos aportes que son para la construcción de tal vez la posibilidad de crear un nuevo movimiento, ¿no? O transformar lo que tenemos en un nuevo movimiento. Yo soy bastante optimista, un poco sin fundamentos, pero bastante optimista en que sí, en que de las crisis y Sí, del dolor y de la desazón salen cosas, unas fuerzas de supervivencia y creadoras importantes en todos los niveles y en toda la sociedad, ¿no? Y que para eso no se necesita mayor instrucción, se necesita sí tener como una humanidad fluida y sensible y entrenada en empatizar con la realidad y con los demás, ¿no? coincido con eso. Gabriela,
te agradezco enormemente por estos minutos y, bueno, siempre quedan temas en el tintero que quedarán para próximas, pero me parece que una muy buena reflexión y que invita bastante ahí al debate. Y bueno, ya te digo, seguiremos en estas conversas y nada, agradecerte nuevamente de parte de Hemisferio Izquierdo estos minutos, este rato, para nosotros Bueno, muy les agradezco importantes. mucho a ustedes, la verdad que admiro mucho todo el trabajo que hacen, lo sigo y me parece que es un lugar de construcción muy importante, que tenemos que abrirlo cada vez más a que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y también como un poco, para cerrar, me gustaría decir, como reivindicar un poco la palabra y la expresión de lo que es la libertad, ¿no? Que la verdad ha sido una palabra, yo creo mucho en el poder de la palabra, del lenguaje, y ha sido una palabra bastante manoseada y utilizada malamente a veces o de manera confusa. Creo que este, todos los esfuerzos que podemos hacer es para eso, para liberarnos, para liberar, y que el pensamiento libera, que la introspección libera y el contacto con la realidad y con los demás también libera. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, Gabriela, muchas gracias.